Amen a México. Amen entrañablemente a México. Entréguense con pasión en todo lo que hagan. No escatimen esfuerzos. Y sientan, si puedo definir de alguna manera lo que he hecho, lo he hecho siempre con alegría. Lo he hecho siempre con optimismo. Hola, esto es Digesto. Bienvenidos a una nueva cápsula de Digesto. Soy Adrián Regino con mi hermanito Jorge de la Cabada. Hoy tenemos a un invitadazo, si me permite decirlo, y lo voy a estar adorando durante toda la entrevista. Me parece una eminencia para la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo puedo enmarcar en muchas cosas, pero yo creo que para mí un referente y un gran abogado en toda la extensión de su palabra, Everardo Moreno Cruz, el día de hoy nos acompaña. Y le platicaba antes de iniciar la entrevista, tratamos de conocer quién es la persona que está detrás de quienes nosotros lo vemos o como lo vimos, como sus alumnos, como cualquier persona que está el día al día con usted. ¿Quién es Everardo Moreno Cruz? Y ahorita Jorge empezará con algunas preguntas, pero específicamente es eso y le agradecemos mucho el espacio. Jorgito. Al contrario, muchas gracias. Maestro, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Jorge, el gusto es para mí. Como dice Adrián, toda una eminencia del derecho, un gran profesor de la facultad, destacadísimo. Y pues justo a nosotros los jóvenes y a todas las personas jóvenes que ven este programa, pues nos interesa saber de la trayectoria de nuestros invitados. Entonces, siempre nos gusta comenzar que nos expliquen cómo fue que usted se decidió por estudiar Derecho, cuándo fue que lo decidió, a lo mejor no quería estudiar Derecho, o cómo fue que se fue dando esto desde a lo mejor saliendo de la preparatoria, que empiezas a tomar esa decisión difícil. ¿Cómo fue que usted tomó esa decisión? Fíjese usted que yo cuando estaba en la secundaria tenía ganas de ser piloto aviador. Y mi intención, mi deseo era poder ser piloto aviador. Incluso mi maestro de Derecho Constructivo en la secundaria, yo estudié en la secundaria 10, profesor Leopoldo Ayala, secundaria oficial. ¿Aquí en la Ciudad de México? Está aquí en la Ciudad de México, en la calle de Goya, número 34, aquí en Mixcoac. Okay, sí. Cuando se enteró, porque yo se lo comenté que yo quería ser piloto aviador, me recomendó que me compraran mis padres un juego de geometría en la casa Calpini, muy exactos, porque yo iba a tener que estudiar ese tipo de materia de geometría y todo relacionado precisamente con la aviación. Sin embargo, cuando estaba ya en secundaria, sentí deseos de ingresar a la política, desde que estaba en secundaria. Y entonces me dije a mí mismo que para estar en la política era más fácil ser licenciado en Derecho que ser piloto aviador. Claro. Mi padre, ya fallecido, había estudiado la carrera primero de profesor y también era licenciado en Derecho. Mi madre había estudiado para licenciada en Derecho, pero por mi culpa, porque se embarazó, ya no pudo terminar la carrera. Entonces ya me decidí yo desde la preparatoria para estudiar la licenciatura en Derecho. Y ahora que estaba entrando al Centro Libanés, déjenme hacer una digresión. En la preparatoria yo conocí a Carlos Salinas de Gortari. Okay. Fuimos compañeros en la preparatoria. Y aquí, en el Centro Libanés, se festejaron los 15 años de su hermana Adriana, a la que le decían o le dicen Liru. Yo era amigo de Carlos Salinas desde entonces en la preparatoria. Lamentablemente él ya no reconoció la amistad cuando fue presidente, pero me invitó a los 15 años de su hermana. El padrino fue don Adolfo López Mateos. Y llegó Adolfo López Mateos acompañado de su hijita Avesita, como le decía. El licenciado López Mateos, un agente de una simpatía arrolladora, entró al salón más grande, que creo que se llama Biblos. Es el Balbec. Es el salón Balbec. Balbec, sí. Bueno, ahí era la cena. Y quizás voy a decir cosas indiscretas, pero las voy a decir con mucho gusto, pensando que este programa, que esta transmisión
la escuchan los jóvenes, qué importante será para los jóvenes oír experiencias de otros políticos como López Mateos, que discrepan, que son diferentes a los que ahora, o al que ahora tenemos en Palacio Nacional destruyendo al país. Y entonces yo llegué ahí al salón, me senté y a los pocos minutos llegó el licenciado López Mateos, acompañado de su hijita, se sentó en una mesa con el ingeniero Raúl Salinas Lozano, que era su secretario de Industria y Comercio, y que era el papá de la quinceañera. Y ahí estábamos, comenzó a servirse la cena, una cena muy sabrosa, no me acuerdo qué se cenó, pero estaba muy sabrosa, sí, ¿no? Una cena muy sabrosa. Y en un momento determinado se vino el tradicional baile en donde la quinceañera bailó primero con su papá, con el ingeniero Raúl Salinas, después con su padrino, el licenciado Adolfo López Mateos, después con sus hermanos, con Carlos, con Raúl, con Enrique, y se abrió la pista y comenzó el baile. Y cosa extraña, estábamos así bailando, yo con alguna compañera de la preparatoria, cuando se fue la luz. Se fue la luz. Y en el momento en el que se fue la luz, automáticamente comenzaron a salir unos meseros con unas velas, a ponerlas en cada una de las mesas. Todo tenía su razón de ser. El licenciado López Mateos comenzó a bailar con una rubia guapísima que estaba en otra mesa. Y junto al licenciado López Mateos estaba su secretario particular, el licenciado Humberto Romero. Cuando yo los vi, a ellos dos, y yo estaba bailando con mi compañera preparatoriana, busqué la manera de acercarme a ellos. Advertí que ella, la pareja del licenciado López Mateos, era extranjera. También advertí que Avesita, su hija, como se le decía, ya se había retirado del restaurante, de la recepción. Y lo oí con toda claridad cuando esta muchacha, muy guapa, le decía al licenciado López Mateos, con acento extranjero: no, Adolfo, ahora que dejes de ser presidente, te voy a enseñar a bailar twist, porque quiero bailar twist contigo. Yo lo oí. Yo saludé al licenciado López Mateos con una caravana y él me contestó con una sonrisa como si fuéramos amigos de mucho tiempo. Hacía mucho tiempo. Les estoy hablando del año de 62, cuando estaba recién inaugurado este lugar. Porque este lugar, según bien la placa, cuando estábamos entrando, se inauguró en noviembre del 62. El año pasado cumplimos 60 años. Exactamente. Se inauguró el entonces, Centro Libanés. Entonces, el licenciado López Mateos tiene esa frase que es muy cierta y que yo comparto: quien no tenga un amigo libanés, que se lo busque. Así definitivamente. Tengo muy buenos amigos libaneses. Que de hecho no sé si notó que está aquí afuera. Sí, claro, por supuesto. Entonces, este fue el recuerdo que me trajo el momento de haber entrado aquí. Entré a la Facultad de Derecho, estudié la Facultad de Derecho, soy generación 64-68, obtuve, junto con un amigo y compañero ya fallecido, el licenciado Ricardo García Villalobos, que se casó con una libanesa. Todo está llegando a casa. Ricardo se casó con una señora de apellido Haddad. ¿Sí? Me quiero acordar de su nombre de pila, no lo recuerdo. Ricardo y yo fuimos compañeros en la facultad. Ricardo y yo teníamos una competencia muy reñida, muy estrecha. Una competencia en donde los dos nos sacamos solamente un 9 en toda la carrera. Wow. Ricardo se sacó 9 en Introducción al Estudio del Derecho con un profesor muy malo, no sé si viva o muera, el maestro que se apellidaba Sepúlveda, pariente del que era director entonces. Y yo me saqué 9 con un estupendo maestro de Derecho Civil, José Ramírez Castañé. Eso fue en el primer año. Después de ahí nos sacamos ya solamente 10 en toda la carrera. Consecuentemente, él y yo tuvimos el mejor promedio de nuestra generación. Éramos muy amigos, nos queríamos mucho, pero confieso... Era una competencia sana. Una competencia sana,
el García Villalobos, hijo de un director de la facultad, de don Ricardo García Villalobos. Fíjense qué coincidencia, ahorita voy a ir a ese tema. Don Ricardo García Villalobos fue director de la facultad. Le decían el viejo, porque no obstante que era joven, daba la apariencia de mayor edad. Y resulta que el licenciado García Villalobos, mi compañero, se examinaba primero, bueno, pues por apellidarse García, yo Moreno. Entonces, cuando él terminaba su examen, que a veces eran privados, porque los exámenes eran públicos, a veces había alumnos en el salón y nos dábamos cuenta que se había sacado 10 y me daba mucho gusto, pero también me daba cuenta que tenía yo el reto de sacarme también 10. Y cuando eran privados, y él salía y le preguntaba, ¿cuánto te sacaste? Y me decía que 10, pues vivía la misma emoción, la misma que Ricardo tenía cuando yo me examinaba, porque cuando yo me examinaba, él también me estaba esperando en la puerta del salón para ver si me había sacado 10 o qué calificación me había sacado. Y lo que les quería decir de García Villalobos, qué coincidencia. Como ustedes saben, la universidad adquirió su autonomía en el gobierno de don Emilio Portes Gil, que se inició el movimiento de autonomía con un conflicto que surgió en la Facultad de Derecho por exámenes departamentales que se iban a instrumentar, y entonces se determinó una huelga, y la huelga fue creciendo a otras facultades, y entonces don Emilio Portes Gil, licenciado en Derecho, pero no de la Facultad de Derecho, de la Escuela Libre de Derecho, le concedió la autonomía a la universidad. Y uno de los líderes de esa autonomía fue don Ricardo García Villalobos, el padre de mi amigo. Y un día, en la casa mía, que es la de ustedes, bueno, ya mis padres fallecieron, mi padre me preguntó por mis compañeros. Y le mencioné que entre mis compañeros estaba Jorge Ricardo García Villalobos y Gálvez, era su nombre completo. Y me preguntó, oye, ¿y qué será de Ricardo García Villalobos, el que fue director de la facultad? Yo sabía que su padre había sido director de la facultad. Le dije, no, pues es su hijo. Me dijo, yo fui su compañero en la facultad. Mi padre fue compañero en la facultad del padre de mi compañero. Dos generaciones coincidieron sin saber, ¿no? Pero tal parece que ya tengo diarrea verbal, porque usted me hizo solamente una pregunta y me he soltado. Hasta me voy a colgar de ahí porque le quería preguntar, en este proceso que estaba estudiando la licenciatura, pues yo me imagino que esto que nos platique es muy complicado, ¿no? O sea, tener puro 10, solo un 9, por ejemplo. No, y aparte la temporalidad de la universidad en ese entonces, me parece que los profesores y las profesoras eran mucho más estrictos en el sentido por supuesto. Claro. No, los exámenes eran orales. Exacto. Había un mayor rigor. Si un alumno reprobaba 3 veces una materia, lo daban de baja. Los exámenes extraordinarios eran con 2 sinodales. Los exámenes a título de suficiencia eran con 3. Si un alumno obtenía 4 de calificación, se iba a título de suficiencia. Ahora, lamentablemente, lo digo como profesor que soy de la facultad, que tengo 52 años de estar dando clases en la facultad, ahora tiene que ser uno muy complaciente con los alumnos. No les puede uno poner menos de 5, porque lastima su sensibilidad. La calificación mínima que les puede poner es 5. 2 compañeros recientemente me pidieron revisión de examen, porque ahora los exámenes son escritos. El actual director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante, que ha sido un estupendo director, que ojalá sea el próximo rector, ha sido un gran director, hablaba de la conveniencia de la oralidad, que volviéramos a la oralidad en la Facultad de Derecho, porque los exámenes en la facultad eran orales. Pero les decía, resulta que 2 jóvenes pidieron revisión de examen, tenían 5, y efectivamente acompañé los exámenes con una carta en donde dije, sí, efectivamente me equivoqué. No tienen 5, tienen 4. Pero les tuve que poner 4, yo tiene 3, pero les tuve que poner 5 porque el reglamento es a lo que me obliga. Sí, fue muy bonito, era mucho examen, era mucho esfuerzo, era prepararse muy bien, los profesores eran mucho más exigentes que ahora, y sí, fue para mí muy grato esto. Yo comencé a trabajar desde que estaba en la facultad.
O sea que compartía tanto el trabajo con la escuela. como la escuela. Y justo es lo que le quería preguntar. Por ejemplo, también Adrián y yo tuvimos una competencia muy sana. Él nada más sacó un 9, de ahí en fuera puro 6. Y yo también nada más saqué un 9, puro 10. Pero de ahí en fuera, lo que le quería preguntar era, ante este nivel de exigencia y también una exigencia propia que era derivada de una competencia sana con este compañero que nos platica, y el trabajo, ¿dónde fue que empezó a trabajar? ¿Cómo fue que fue combinando? Pues sí, el aprender de derecho en un despacho, el aprender pues de la práctica, no sé si fue un despacho, ahorita nos platicará, pero ¿cómo fue eso de aprender de la práctica y combinarlo con mi escuela? Y además, pues tenía que haber tiempo para usted, pues, como persona, no sé, a lo mejor le gustaba salir al parque, a lo mejor tenía novia, a lo mejor iba a jugar fútbol, no sé, ¿cómo fue que esos años de universidad precisamente, ahorita que habló de tener novia, precisamente el 9 me lo saqué por culpa de una muchacha. Te voy a decir, ella vive, no la he visto. No digo su nombre completo por razones obvias. No sé si esté casada, viuda, divorciada, pero resulta que había quedado con esa muchacha de ir al desierto de los leones. El día que era el examen, dije, estoy exento con 9. Ya me quedo con 9. Y me voy con esta amiga al desierto de los leones, porque jóvenes, en esa época, pensar que a la novia se le tomaba la mano o que se le daba un beso era algo atrevidísimo. Ahora es distinto. Sí. Ahora hay una gran libertad, una gran liberalidad. Casi ella dice, vamos para la farmacia a comprar unos preservativos, ¿verdad? Antes, antes no, definitivamente, ha cambiado las cosas. Totalmente. Y pensar que yo iba al desierto de los leones, no, pues opté por el desierto de los leones y ya no me presenté y me quedé con 9. Efectivamente, ¿cómo ingresé yo? ¿Cómo comencé a trabajar en la preparatoria? Otro compañero mío, un compañero era Carlos Salinas, otro compañero era Raúl Salinas, otro compañero era Rodolfo Echeverría. Rodolfo Echeverría, sobrino de don Luis Echeverría, muy simpático Rodolfo, muy amigo mío, hijo de Rodolfo Landa, era su nombre artístico. Rodolfo Echeverría, él era el secretario general de la Asociación Nacional de Actores, Rodolfo Landa. Luis Echeverría era su tío. El presidente, cuando yo estaba en la preparatoria, era el licenciado López Mateos. Y nos juntábamos a platicar en los pasillos de la facultad. Carlos Salinas, Raúl, Rodolfo Echeverría y yo. Y decíamos, ¿quién irá a ser el próximo presidente? Rodolfo, que es muy simpático. Alguien decía, quizás Carlos o quizás Raúl, puede ser Díaz Ordaz. Y Rodolfo decía, no hombre, ¿cómo va a ser Díaz Ordaz si está muy feo? No es posible que un hombre tan feo llegue a ser presidente. Rodolfo, claro que a Rodolfo le convenía que el presidente fuera Díaz Ordaz, que era el secretario de Gobernación, y su tío era el subsecretario de Gobernación. Sí, claro. Y entonces Rodolfo le decía, puede ser tu papá, Raúl Salinas. Y no sé si ustedes saben un detalle. Efectivamente hubo una competencia entre los miembros del gabinete, entre Raúl Salinas, entre Gustavo Díaz Ordaz, y se creó cierta rivalidad entre ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esa época, el tapado se les respetaba. No se hablaba de corcholatas. Eso lo puede hacer el actual presidente que está peleado con las buenas maneras. Sin embargo, era distinto, era totalmente diferente. Y salió como candidato el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Sale como candidato Gustavo Díaz Ordaz. Rodolfo Echeverría, mi compañero de preparatoria, era el director juvenil del 6º distrito electoral del Distrito Federal, en donde entonces era Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Por ese distrito electoral era diputado su papá, Rodolfo Echeverría. Y me invitó Rodolfo Echeverría Ruiz, el hijo de don Rodolfo, a que me fuera yo como secretario, es el cargo más largo que he tenido, secretario de Acción Cultural de la Dirección Juvenil del 6º Distrito Electoral en el Distrito Federal.
¿Cómo nos divertíamos? ¿Cómo nos divertíamos? Porque organizábamos distintos actos y dada la relación de Rodolfo con artistas, pues podíamos hacer actos donde iban artistas. Y de esa manera era diferente, era distinto. En esa época vino a México el presidente Charles de Gaulle, presidente de Francia. A mí me mandaron a hacer propaganda porque iba a llegar el presidente Charles de Gaulle. En esa época llegó también el presidente Kennedy. Y entonces, en una camioneta muy desvencijada, muy maltratada, con un micrófono que daba toques y que tenía yo que tomar el micrófono con un pañuelo para que no me diera toques, porque si en los baches saltaba y me pegaba los labios, era un toque muy desagradable. Andaba yo por las calles de distintas colonias invitando a la gente para que fueran a recibir al presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, o que fueran a recibir al presidente de Francia, Charles de Gaulle. Así las cosas, yo comencé a tener participación en la política. Se viene la campaña del licenciado Díaz Ordaz. El director juvenil del Distrito Federal era el licenciado Jesús Salazar Toledano. Y me mandan como director juvenil al 23 Distrito Electoral, en donde era el sur de la ciudad. Y ahí es donde yo tengo la oportunidad de estar en la campaña. Al estar en la campaña, conozco a distintos líderes. Yo estaba en segundo de facultad. ¿Cuántos años tenía? 19 años. 19 años. 19 años. Y ya andaba ahí. Sí. Bueno, tenía 17 años. 17. Porque yo nací en 1946. Al licenciado Díaz Ordaz se le destapó en noviembre de 1963. Porque las elecciones fueron en 1964. Sí, tenía yo 17 años. Y ya en el segundo de la facultad tenía 18. Y entonces ya soy director juvenil del PRI en el 23 Distrito Electoral. Ando en la campaña y conozco a distintos líderes del Distrito Electoral. Y uno de los líderes que conozco es a la señora Josefina García González, líder de la colonia Olivar de los Padres. Estoy yo en exámenes finales. Estoy por presentar, ya estoy en tercera de facultad, estoy por presentar procesal penal, con un estupendo maestro, Arnulfo Martínez Lavalle, cuando me habla la señora Josefina García González y me dice que va a ir a la colonia que ella preside, el delegado que acaba de cambiar, porque acababa de caer Ernesto Pérez Uchurto. Ernesto Pérez Uchurto era el jefe del departamento del Distrito Federal y en su lugar entró el general Alfonso Corona del Rosal. Y Alfonso Corona del Rosal nombró a otros delegados y nombró como delegado a Joaquín Cisneros Fernández. Lo nombró como delegado en Álvaro Obregón. Joaquín Cisneros Fernández era hijo de don Joaquín Cisneros Molina, secretario privado del licenciado Díaz Ordaz. Joaquín Cisneros es un entrañable amigo mío, lo quiero mucho, nos queremos mucho, como también con Rodolfo y con Carlos. No lo he visto a Carlos desde hace algunos años, pero teníamos una gran amistad. Sí, una relación muy bonita. Yo iba a su casa aquí en la calle de Dulce Olivia, pero en fin, no quiero hacer mayores digresiones, sino que simplemente me invita doña Josefina a que yo vaya a darle la bienvenida a Joaquín Cisneros. Joaquín Cisneros, estamos hablando de diciembre, llevó unas piñatas. Y entonces yo hablé y le di la bienvenida a Joaquín Cisneros. Y hablé de la Revolución Mexicana. ¿Qué tenían que ver las piñatas con la Revolución Mexicana? No lo sé. Pero yo ligué las piñatas con la Revolución Mexicana, con el gobierno revolucionario de Gustavo Díaz Ordaz y con el gobierno del general y licenciado Alfonso Corona del Rosal. Ahí conocí a Joaquín Cisneros. Y entonces Joaquín Cisneros me invita a ser secretario de la delegación. Soy secretario de la delegación cuando tenía 19 años, todavía no era yo mayor de edad. Wow. El ser secretario de la delegación equivalía a ser subdelegado, lo que sería ahora subdelegado general. Le habla entonces Joaquín Cisneros al oficial mayor que era
el licenciado Lerdo de Tejada, oficial mayor de la ciudad del Departamento del Distrito Federal, para decirle que me quiere nombrar como secretario. Sí, muy bien. Nada más que tiene 19 años. Oiga, me dice, y usted tiene 25. Eso va a ser un jardín de niños. Mándemelo para que yo platique con él. Y entonces voy a platicar con el licenciado Lerdo de Tejada. Yo conocía bien a Álvaro Obregón porque había sido director juvenil. Y entonces me pregunta de Álvaro Obregón y le comienzo a decir que en Álvaro Obregón tenemos los problemas de la regularización en Barrio Norte, en Olivar del Conde, problemas de agua. Y bueno, y él me escucha y termina la entrevista después de unos 10 minutos, se despide de mí y le habla a Joaquín Cisneros y le dice, nómbrelo. Ojalá todos los secretarios de la delegación fueran como este joven. No, además podría tener el conocimiento de todo lo que había hecho sí, antes. Y de esa manera llego yo a ser subdelegado. Se viene la campaña del licenciado Luis Echeverría. Me manda Rodolfo Echeverría como subdelegado de Yepes al estado de Aguascalientes. Saqué una enseñanza, y una enseñanza que transmito a quienes nos escuchen. No creo que haya cambiado esto, pero estar en las campañas presidenciales no asegura un lugar en el gobierno. Yo tuve oportunidad de estar en la campaña de Luis Echeverría como subdelegado del Yepes. Después fui secretario auxiliar en la Secretaría de la Presidencia con Hugo Cervantes del Río, pero no por haber sido subdelegado del Yepes, sino porque conocía a Pedro Vázquez Colmenares, una gente a la que yo quise mucho, ya falleció, que había estado como jurado en un concurso de oratoria en el que yo había participado, un concurso de oratoria que de alguna manera me creó alguna animadversión con Carlos Salinas. Okay. El primer lugar lo ganó Rodolfo Echeverría, el segundo lugar lo obtuve yo y el tercer lugar lo obtuvo Carlos Salinas. Pero lo que más enfrió nuestra relación fue que Carlos y yo pretendíamos a la misma muchacha. No digo su nombre tampoco, claro, por razones obvias. Y esta joven tuvo el desacierto de hacerme caso a mí. Cuando me la encontré algunos años después, le dije, fuiste una tonta. Me hiciste caso a mí, me hubieras hecho caso a Carlos. Al presidente. Así es, al que iba a ser al que fue presidente de México. Oiga, maestro, y en toda esta etapa que vivió después de la juventud, después de titularse y todo, ¿cómo fue este cambio de sector público a sector privado? Porque entiendo que ahora tiene su despacho. Sí, así es. Bueno, tengo la oportunidad, como le decía, de ser secretario particular, primero secretario auxiliar, después secretario particular del secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río, que era presidenciable y que salió como presidente José López Portillo. Tengo un libro, entre otros, que se llama Los primeros momentos de un candidato presidencial, y ahí se pueden encontrar la historia de los destapes desde el primero, que fue de Pascual Ortiz Rubio, hasta el de Carlos Salinas. No lo he actualizado. Estoy entonces con el licenciado Cervantes del Río. No es Cervantes del Río el presidente, se va de director a la Comisión Federal de Electricidad. Yo me voy como jefe de compras a la Comisión Federal de Electricidad. Deja de ser director de la Comisión Federal de Electricidad, pues porque lo renuncia el licenciado López Portillo. Y entonces me voy como subsecretario de organización de la CNOP, con otro amigo mío entrañable, que ha fallecido, Ángel César Mendoza Aramburo, que fue gobernador de Baja California Sur. Estoy ahí, ya comienzo a ejercer la profesión. ¿Cuántos años tendría? No, bueno, ya no estaba tan chiquito. Ya debo de haber... Dice 22. No, ya tenía yo, estamos hablando que el licenciado López Portillo fue presidente de 1976 a 1982. Sí, porque de 70 a 76 fue Luis Echeverría. El licenciado Díaz Ordaz de 64 a 70, de 70 a 76 fue el licenciado López Portillo.
de 70 a 76 Luis Echeverría, de 76 a 82 fue José López Portillo, de 82 a 88 Miguel de la Madrid, de 88 a 94 Carlos Salinas. No, yo ya andaba treinteando. Okay. Soy jefe de compras de la Comisión Federal de Electricidad. Se sale deja de ser director de la Comisión de Licenciados, comienzo ya a ejercer propiamente la profesión, y entonces me invita el licenciado Vázquez Colmenares, me invita a que sea yo el contralor, secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Oaxaca. Él era el gobernador y mis orígenes son oaxaqueños. Mi padre nació en Baja California Sur, mi madre nació en Oaxaca. Yo nací en el Distrito Federal, soy baja californiano, pero a pesar de tener 3 ciudadanías, no he podido ser diputado, lo cual es dramático. Solamente fui diputado suplente cuando el licenciado de la Madrid era el candidato. Y entonces me voy a Oaxaca, estoy en Oaxaca. En Oaxaca yo pensé que iba a ser diputado, no soy diputado, me regreso a México. Cuando me regreso a México, me ofrece el licenciado Vázquez Colmenares que me vaya yo de procurador en Oaxaca. Le doy las gracias, yo estaba decepcionado porque no había sido diputado y me regreso a comenzar a litigar. Estoy litigando y el doctor Sergio García Ramírez me invita para ser magistrado del Tribunal Agrario. Soy magistrado del Tribunal Agrario, estoy como magistrado del Tribunal Agrario. El doctor García Ramírez emplea como invitador a Ricardo García Villalobos. Ricardo es el que me dice que me vaya de magistrado, me voy de magistrado, estoy como magistrado. ¿Cuánto tiempo estuvo de magistrado? Estuve de magistrado 3-4 años porque comienza el gobierno del doctor Zedillo y llega a ser procurador de la República el licenciado Madrazo. Y entonces me invita a ser su procurador y me voy de su procurador general de la República, pero antes fui fiscal en la Procuraduría, una fiscalía que se llamaba Fiscalía para la atención de los delitos cometidos por servidores públicos y previstos en leyes especiales, era un nombre muy largo. Estoy ahí solamente 2-3 meses y me voy de su procurador. Termina el gobierno del doctor Zedillo, llega Fox, me voy ya de lleno al despacho. Cuando está terminando Fox su gobierno, me lanzo a aspirar a la candidatura presidencial del PRI. ¿Por qué? Porque siento que es la primera ocasión en la que no va a ser candidato del PRI el que diga el presidente. Porque el presidente no era priista, era panista. Y porque, lamentablemente, el anterior candidato, lo digo con todas sus palabras, esto se lo he dicho a él, por supuesto, a Francisco Labastida, hizo una campaña muy triste, hizo una campaña casi destinada a perder, y yo se lo dije a Francisco. Francisco, es que tu campaña es realmente triste. Llegaba a un lugar, tenía un desayuno, del desayuno se iba a una entrevista de radio, después iba a otra reunión, después a una comida y se regresaba, porque tenía miedo que lo mataran. Esto se lo dije yo a alguna gente muy cercana, me dijo, es que Francisco tiene miedo de que lo maten, y entonces es cuando yo he repetido esa frase que quizás no sea muy elegante, pero es muy no, es la frase, es el momento. En la política, jóvenes, ustedes que tienen intenciones políticas, usted, Adrián, usted, Jorge, y los jóvenes que tengan esas inquietudes, deben de tener muy presente que en la política, para servir al país, hay que servirlo con pasión, hay que servirlo con entrega, hay que servirlo con decencia, con honestidad, pero también en el comportamiento propio tiene uno que hablar claro, pisar fuerte y enseñarle los huevos a la muerte. Lo más que le puede pasar a uno cuando en la política es que lo maten. Y si lo matan en el ejercicio de lo que uno quiere hacer, enhorabuena sea y sea bien llegada la muerte. Me lanzo a ser precandidato y quien gana en la elección interna es el peor candidato que ha tenido mi partido, Roberto Madrazo. Roberto Madrazo obtuvo el 3er lugar de votación. Sí. Éramos 3 M's los aspirantes. Madrazo el mentiroso
Y no crean que lo digo nada más por decirlo, porque lo caracteriza a él la mentira y la falsedad en su vida. Sí, no, hasta cuando corrió un maratón y Corrió un maratón, no lo corrió, ¿no? El otro precandidato era Montiel, el millonario, el gobernador millonario, y Moreno, el profesor universitario. Y desde entonces es que me dedico al ejercicio de la profesión, a litigar y a divertirme mucho en el litigio. ¿Y en qué materia litigas? Preferentemente en penal. ¿Penal? Así es. En este, nada más, tal vez yo por la preferencia a la materia penal, solamente sé que igual y no nos vamos a extender mucho en esa situación, pero el tema de la tarea como su procurador, o sea, ¿cómo lo vivió usted? El hecho de, al final del día, de ser su procurador de la Fiscalía General de la República, es un cargo, me parece, muy relevante, de mucha responsabilidad, integraciones del Ministerio Público, etc. ¿Cómo vivió esa parte de cuando dijeron va a ser su Con una procurador? gran felicidad. Me divertí muchísimo. Lo disfruté mucho. Cuando yo veía a algunos otros compañeros subprocuradores que se lamentaban de lo que podían estar haciendo, yo les decía que no, que se divirtieran, que lo gozaran. Llegaba yo todos los días a la Procuraduría entre 8:30 y 9 de la mañana y me estaba saliendo a la 1 o 2 de la mañana. A Juan Ramón de la Fuente, a través del abogado general de la universidad, que era el doctor Fernando Serrano Migallón, le entregamos la universidad totalmente desocupada, totalmente totalmente libre, así es, Jorge. Las plantas de marihuana que había ya se habían sacado, todo lo que ahí había ya se había echado fuera. Habíamos entrado al auditorio Justo Sierra, al que ya le habían puesto el nombre de Che Guevara, sin que hubiera ningún acto de violencia, solamente hubo un incidente violento. Llegamos en la madrugada del 6 de febrero del año 2000. Yo iba al frente cuando Wilfrido Robledo, el comisionado de la Policía Federal Preventiva, el día anterior me dijo: Everardo, yo voy a llegar en helicóptero, vente aquí a la Policía Federal Preventiva. Las oficinas estaban frente al Hospital Ángeles del Pedregal, y llegamos y aterrizamos en el estacionamiento del estadio del estadio universitario, del estadio olímpico. Dije: no, porque yo voy con ministerios públicos y yo quiero que mis ministerios públicos me vean que yo voy con ellos. Yo voy encabezando. Y así fue como entramos. Y cuando entramos y se prendieron las luces, hubo solamente 2 incidentes. Una señora que de todo tenía aspecto menos de estudiante me dijo: ¿cómo son ustedes imprudentes que vienen a esta hora a despertarnos? Yo solamente me sonreí. Y otro incidente, ese sí fue violento. Una pareja estaba haciendo el amor y se les prende la luz. Imagínense ustedes la impresión, la sorpresa, para ellos, la sorpresa. Sí, en el operativo, sí, ¿no? Y ahorita me acuerdo que le diga una anécdota del maestro Caso, del filósofo Caso. Resulta que la muchacha se incorpora, comienza a vestirse, comienza a pegar de gritos, y él, el único acto de violencia, le da un par de cachetadas como para hacerla volver y que se le quite lo histérica. Y la anécdota del maestro Caso, él, el maestro Caso, vivía en lo que ahora se llama precisamente la calle Alfonso Caso, entonces se llamaba Artes. Y resulta que sale el maestro, está el maestro en su casa y su esposa sale a la Avenida de los Insurgentes, y cuando llega a la Avenida de los Insurgentes se da cuenta que se le había olvidado el portamonedas para pagar el camión. Se regresa a su casa y cuando entra a su casa se encuentra que el maestro Caso está en la sala abrazando y besando a la sirvienta. Entonces le dice a su esposa: Alfonso, estoy sorprendida. No, mujer. El sorprendido soy yo. Tú estás estupefacta. Maestro, es que le prometo que esta plática la podremos seguir horas y horas y horas. Yo le aseguro que sí también. Es una cantidad de anécdotas la que nos puede dar, de enseñanzas, de aprendizaje. Es usted muy generoso. Y de verdad, la trayectoria que tiene, con todo el respeto, se lo digo, la envidio,
porque realmente a mí, que incluso me gusta el servicio público, que a eso me dedico, es algo envidiable toda la trayectoria que tiene, el conocimiento que tiene y todas las anécdotas que ha vivido a lo largo de su trayectoria. La vida ha sido muy generosa. De acuerdo. Ha sido muy generosa y me ha dado estas oportunidades, y tan generosa es que ahora me da la oportunidad de estar con usted, Jorge, y estar con Adrián, y estar con los compañeros, y estar atrás de las cámaras, y estar con la señorita que está ahí. Es una gran generosidad. Muchas gracias. De las últimas, digo, lamentablemente, aunque no queramos, lo Sí, tenemos que yo me hacer, pero las últimas consideraciones que le decía Jorge, que son... Siempre, para cerrar, nos gusta hacer 3 preguntas para nuestros invitados. La primera es que nos diga algún libro que le marcó la vida, puede ser o no de derecho, y por qué. La segunda, algún consejo que le daría a abogados, abogadas jóvenes que estén viendo este programa y que a lo mejor digan, yo veo la carrera del maestro Moreno y me gustaría tener algo similar. Y la tercera, que nos diga una frase o palabra que sienta que lo describe usted. Muchas gracias. En primer lugar, son muchos libros los que podría yo mencionar, pero se me ocurre mencionar La autonomía de la voluntad dentro del orden jurídico, de un maestro al que quise mucho, ya falleció, el doctor en Derecho Félix Pichardo Estrada, de quien yo comencé a ser adjunto. Y también el libro de Derecho Romano de Eugenio Petit. Respecto de qué decirles a los jóvenes, amen a México. Amen entrañablemente a México. Entréguense con pasión en todo lo que hagan. No escatimen esfuerzos y sientan, si puedo definir de alguna manera lo que he hecho, lo he hecho siempre con alegría, lo he hecho siempre con optimismo, y he sentido siempre que aun cuando me puedo tardar más en llegar porque hay un congestionamiento de tránsito o porque puedo sentir muy intenso el calor, le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida de estar vivo. Y cuando hay gente que me dice, pero qué calor, les digo, ¿y qué preferirías? ¿Estar en un cuarto de hospital con aire acondicionado o simplemente estar disfrutando del calor, padeciendo el frío o mojándose con un aguacero? Al final, sentirse vivo. Así es, Sentirse exactamente, vivo. así es. Y por último, una frase que lo describa a usted, que digo, O palabra, o porque- palabra o Optimismo, ok. seguridad. Sí, no, o sea, definitivamente creo que, como lo dije en un inicio, es una eminencia, Es usted muy generoso. maestro. Ni me diga eso, Adrián. Yo Las creo eminencias que son ustedes. la finalidad de todo esto es justo Que conocer. ahorita déjeme que le cuente otra anécdota, perdóneme. Antes de que cerremos, por favor, platíquenos. Sí, don Gustavo Díaz Ordaz y el presidente, el secretario de Obras Públicas, que era un hombre muy atildado y muy bien presentado, le dice, y de una gran ironía, le dice al licenciado Díaz Ordaz, saliendo de un acto, pásale, Gustavo, primero los sabios. Y le hizo a Gustavo, de ninguna manera, los resabios. Pasa tú primero. No, pues muchísimas gracias, Al de contrario. verdad, maestro. Creo que ha sido un honor tenerlo aquí. Muchas gracias para que nos siguen. Por mí, yo sería feliz por hacer una segunda parte. A ver si lo podemos convencer. Muchísimas gracias. Sigan nuestras redes en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todos lados. Y nos vemos en una segunda o en una siguiente emisión. Muchísimas gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.